Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Raúl Mendoza García y vamos a hablar de quistes odontogénicos. Antes de comenzar a platicar a grosso modo de lo que es un quiste odontogénico, vamos a definir lo que es un quiste en sí. Para el doctor Scully, un quiste es una cavidad patológica, la cual puede tener contenido líquido, semilíquido o gaseoso, y regularmente, pero no siempre, tener un revestimiento epitelial. Para el doctor Neville, cuando esos restos epiteliales son de origen odontogénico, podemos hablar propiamente de los quistes odontogénicos. La Organización Mundial de la Salud va a dividir a los quistes odontogénicos en dos grandes grupos: los quistes de origen inflamatorio y los quistes de origen del desarrollo. Aunque para el doctor Robert Marks, la mayoría de los quistes, si no es que todos, son de origen del desarrollo, ya que el ejemplo más significativo de los quistes inflamatorios, que es el quiste radicular, también sufre estimulación por las citoquinas y por los factores de crecimiento, y va a estimular los restos epiteliales de una raíz dental en desarrollo, por lo cual para el doctor Robert Marks la mayoría de los quistes, a grosso modo o en cierta forma, son quistes del desarrollo. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud los va a dividir en estos dos grandes grupos. Los quistes inflamatorios principalmente están compuestos por el quiste radicular y el quiste inflamatorio colateral. Los quistes del desarrollo los va a dividir en principalmente 5: el quiste dentígero, el quiste odontógeno calcificante, el quiste odontógeno glandular, el quiste odontógeno ortokeratinizado y el queratoquiste odontogénico, del cual vamos a profundizar mucho más por sus características especiales y por todas las controversias que ha generado su clasificación en esta última edición de los tumores de cabeza y cuello de la OMS. En lo que respecta al desarrollo de un quiste, vamos a decir que los quistes derivan de los restos epiteliales y que estos restos epiteliales se van a juntar o se van a reagrupar en una masa de tejido. Esa masa de tejido, al estar rodeada por estos restos de células, van a generar pues sus desechos, y esos desechos van a incrementar la presión hidrostática que se encuentra dentro del lumen. Al incrementar la presión hidrostática dentro del lumen, van a generar reabsorción ósea, que se va a ver reflejado particularmente en el maxilar y la mandíbula, donde particularmente se desarrollan estos quistes. Los quistes odontogénicos pueden tener 3 finales. El primero, enucleación, es decir, cuando se abre la cavidad y se remueve el quiste. 2, pueden sufrir marsupialización, y esto va a suceder cuando el quiste encuentra su camino a través de la cara o a través de la cavidad oral. O 3, van a sufrir la remoción de los estímulos de las citoquinas, y esto particularmente cuando se realiza algún tratamiento de conductos o se realiza la extracción del órgano dentario asociado. Hablando de los quistes de origen inflamatorio, comenzaremos por mencionar el quiste radicular. El quiste radicular es, de todos los quistes de origen inflamatorio, el más común. Como podemos ver en la siguiente imagen, es un quiste el cual se va a originar de los restos epiteliales de la vaina de Hedwig, que es los remanentes epiteliales que van a formar propiamente lo que es la raíz. ¿Dónde más lo podemos encontrar? Como podemos ver en esta imagen, se va a encontrar en el maxilar hasta en el 50% de todas las veces que se presenta este quiste. ¿Cómo se va a presentar? Este quiste regularmente es asintomático. Cuando suele dar molestias, en la mayoría de los casos se debe a que se ha inflamado o presenta algún proceso infeccioso.
La parte más importante de este quiste, como podemos ver en esta imagen, son las células, es decir, la histología que lo forma, la cual va a estar formada por una pared de tejido fibroso denso y un infiltrado inflamatorio mixto, el cual va a presentar algunos depósitos de cristales de colesterol, algunos cuerpos de Rushton. Dentro de los tratamientos que se le puede dar a este quiste, tenemos uno, se le puede eliminar realizando la extracción del órgano dentario que está involucrado. 2, se puede realizar el acceso a la cavidad y realizar únicamente la remoción, es decir, la enucleación del quiste. O 3, el tratamiento más conservador pudiera ser realizar el tratamiento de conductos del diente asociado, lo cual va a reducir la estimulación de las citoquinas y eventualmente debería traer como consecuencia la remisión del quiste. El segundo quiste de origen inflamatorio es el quiste inflamatorio colateral, del cual existen dos variantes. Una es el quiste paradental y 2 es el quiste bucal de la bifurcación mandibular. En lo que respecta a su origen, este quiste va a derivar del epitelio reducido del esmalte, como lo podemos ver en la imagen. ¿Dónde suele encontrarse? Como vemos, en el 60% de los casos se encuentra asociado a los terceros molares retenidos. También se puede encontrar en los caninos maxilares, sin embargo, la persistencia en este diente y en esa zona regularmente se consideran raros. Dentro de sus características histológicas van a ser casi indiferenciables de los primeros, es decir, de los quistes radiculares. El tratamiento de estos quistes de igual forma va encaminado a la enucleación del mismo y en muchos casos no se requiere la remoción del órgano dentario que está causándolo. Las variantes que existen, es decir, el quiste paradental, como podemos ver en la imagen, regularmente va a estar asociado a los terceros molares, mientras que la gran diferencia con los segundos es que estos suelen encontrarse en la porción bucal, como podemos ver, de los segundos o primeros molares, especialmente mandibulares. Un dato muy importante que va a diferenciar estos dos quistes es que el primero, el quiste radicular, regularmente está asociado a un órgano dentario no vital, mientras que el segundo se diferencia en gran manera porque el diente asociado es un órgano dentario vital, lo cual pues ayuda muchísimo al momento de realizar el diagnóstico. Existe una tercera entidad que está reportada, la cual conocemos como un quiste residual. Un quiste residual histológicamente y con todas las características es muy similar a un quiste radicular. La diferencia, como podemos ver aquí, es que el quiste residual se encuentra en la zona donde se ha realizado la extracción del órgano dentario. Es decir, ya no existe ni un órgano vital ni un órgano no vital, sino el espacio, es decir, la cavidad donde se encontraba el diente asociado. Ahora comenzaremos a hablar de los quistes que tienen origen en el desarrollo dental. El primer quiste que tomaremos es el quiste dentígero, el segundo quiste más importante de todos. Aproximadamente representa el 20% de todos los quistes odontogénicos. Va a tener una incidencia principalmente en la tercera y cuarta década de la vida. ¿Cómo se va a presentar? Este quiste se va a presentar por el acúmulo o la colección de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la corona de un diente, por lo cual va a aparecer radiográficamente como una lesión unilocular radiolúcida que está vinculada al cuello de un diente y que la vamos a apreciar o que muchas veces la vamos a encontrar de manera accidental cuando estemos buscando un diente ausente en la cavidad oral, particularmente en los terceros molares.
En orden de importancia, va a estar principalmente vinculado a los terceros molares mandibulares. Segundo, va a estar relacionado a los caninos maxilares. En tercer lugar, se le va a encontrar relacionado a los terceros molares maxilares. Y por último, puede ser encontrado en los segundos premolares mandibulares. En lo que respecta, y muy importante, como podemos ver aquí, a la histología de este quiste, vamos a decir que tiene una pared fibrosa. Además va a contener de 2 a 4 capas de células y va a presentar cambios metaplásicos, dentro de los cuales principalmente vamos a poder observar cilios y células mucosas. El tratamiento de este quiste regularmente, cuando es de un tamaño inferior a los 2 centímetros, se puede realizar la enucleación del mismo junto con la extracción del órgano dentario asociado. En algunos casos, estos quistes crecen de manera importante, llegan a crecer mucho y provocan mucha reabsorción ósea. Cuando es el caso, antes de realizar la enucleación propiamente dicha, se sugiere marsupializar el quiste para que la presión hidrostática del mismo disminuya y después pueda ser enucleado en un tamaño menos grande que al inicio. Esto con el fin de evitar que el procedimiento quirúrgico sea menos traumático. El segundo quiste del desarrollo del cual vamos a hablar es el quiste periodontal lateral y el quiste odontógeno botrioide. Esta entidad va a representar menos del 1% de todos los quistes odontogénicos. A diferencia del quiste dentígero, se va a presentar en una edad mucho más avanzada, teniendo un pico de incidencia entre la 6ª y la 7ª década de la vida. La etiología no es tan clara, es decir, no sabemos exactamente de dónde se deriva. Sin embargo, hay teorías que nos dicen que puede derivar de la lámina dental, del epitelio reducido del esmalte o de los restos epiteliales de Malassez. ¿Cómo se va a presentar? Bueno, este quiste va a observarse como una radiolucidez unilocular, la cual va a estar vinculada a las raíces de los órganos dentarios, principalmente mandibulares. Como podemos ver en la imagen, va a presentar un epitelio delgado de aproximadamente 2 capas de células con citoplasma claro. El tratamiento va encaminado a realizar la enucleación del mismo, donde, como podemos ver, los índices de recidiva son muy bajos. La versión botrioide o el quiste botrioide es una variante, la cual es una presentación multiquística que va a diferenciarse del primero porque el tratamiento de enucleación de este quiste nos va a dar una recidiva de aproximadamente el 20%. Continuando con los quistes del desarrollo, vamos a hablar ahora del quiste gingival. El quiste gingival es de origen desconocido, sin embargo las investigaciones nos pueden sugerir que deriva de la lámina dental, es decir, de los restos de cerrés. Dentro de sus características clínicas principales podemos decir que se va a presentar de forma variable en adultos o en población pediátrica, y tiene esto mucha importancia porque las variaciones de este quiste van a derivar en un tratamiento diferente de uno a otro. Por ejemplo, este quiste cuando se presenta en el adulto regularmente lo hace en una edad de 40 a los 60 años. Aproximadamente con una incidencia del 60%. Cuando sucede en neonatos, la incidencia es altísima, han reportado hasta el 90%, y se va a encontrar en el borde dentulo alveolar de los neonatos, lo que normalmente conocemos como los nódulos de Von.
Sin embargo, en pacientes mayores a los 3 años de edad suelen ser raros. Radiográficamente no se van a apreciar debido a que se encuentran en tejido blando. Sin embargo, cuando adquieren unas dimensiones importantes, radiográficamente se puede observar la cortical subyacente, en la cual el quiste pues crea cierta cavidad donde se está recargando. Como podemos ver, dentro de las características histológicas de este quiste, tenemos que lo forma un epitelio aproximadamente de 2 células de tipo cuboidal. ¿Dónde se va a presentar? Pues, como podemos ver en la imagen, su incidencia es más alta en la mandíbula. Cuando se habla del quiste gingival del adulto, cuando se habla del quiste en la población pediátrica, podemos hablar que su presencia es mayor en el borde alveolar edéntulo en la región del maxilar. En cuestión al tratamiento, en el quiste del adulto se requiere la enucleación del mismo con una tasa de recidiva básicamente nula. En la población pediátrica, especialmente en los neonatos, cuando se presenta este quiste, como lo decía, lo conocemos como nódulos de Von, regularmente no requiere tratamiento porque involucionan de manera espontánea. Otro quiste del desarrollo es el quiste odontógeno glandular. Este quiste va a representar menos del 0.5% de todos los quistes odontogénicos. De igual forma, su etiología es desconocida, sin embargo, las líneas de investigación nos dicen que deriva de la lámina dental, de igual forma como el anterior. Su pico de incidencia está entre los 40 y los 70 años de edad. Como podemos ver en la imagen, su presencia es muchísimo mayor en la mandíbula, aproximadamente hasta en un 75%. Cuando se llega a presentar en el maxilar, que es más raro, prefiere la zona anterior. En la mandíbula siempre va a preferir la zona posterior. Dentro del tratamiento de estos quistes, o de este quiste en particular, tenemos que la enucleación solitaria va a traer una recidiva bastante alta, aproximadamente de entre el 30 y el 50%. Por eso, para el tratamiento de este quiste se sugiere la resección. Dentro de las principales características de este quiste están los criterios que nos van a dar su diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para llegar al correcto diagnóstico de este quiste debe de mantener por lo menos 7 de los 10 criterios que da. Y los criterios son los siguientes. 1. Un grosor del revestimiento epitelial variable, que puede ir de 2 a 3 células, tanto células escamosas como células cuboidales. 2. Una capa luminal de células cuboidales. 3. Microquistes en la cavidad epitelial. 3. Microquistes epiteliales. 4. Metaplasia de las células luminares. 5. Células claras en las capas basales y parabasales. 6. Proyecciones papilares en el lumen del quiste. 7. Células mucosas. 8. Esferas epiteliales similares a las que se pueden encontrar en un quiste periodontal. 9. Cilios. Y por último, 10. Múltiples compartimentos quísticos. Tal y como dicta la Organización Mundial de la Salud, al menos se requieren de 7 de los 10 criterios antes mencionados para poder diagnosticar este quiste del desarrollo. Seguimos con los quistes del desarrollo. Toca el turno al quiste odontógeno calcificante, que es una entidad muy importante, ya que es un quiste revestido por un epitelio similar al de un ameloblastoma.
con una colección de células fantasma. ¿Por qué es importante? Porque habremos de hacer un apunte especial en que la confusión o el diagnóstico pobre de esta entidad puede resultar en un tratamiento catastrófico para el paciente. Podemos agregar que el quiste calcificante o odontógeno calcificante, como podemos ver en la imagen, va a derivar de la lámina dental, o mejor dicho, de los restos epiteliales de la lámina dental. Va a tener una incidencia principalmente a los 30 años. Sin embargo, cuando este quiste se le ve relacionado a un odontoma, el pico de incidencia regularmente va a la segunda década de la vida. El quiste odontógeno calcificante, radiográficamente, como podemos ver, se va a observar como una radiolucidez unilocular bien definida y, como podemos ver en la imagen, va a tener afección radicular, es decir, la reabsorción radicular y el desplazamiento de las raíces es algo común en este quiste. Este quiste va a presentar menos del 1% de todo el resto de los quistes odontogénicos. Otro quiste del desarrollo es el quiste odontógeno ortoqueratinizado. Antiguamente se pensaba que este quiste era una variante ortoqueratinizada de lo que conocemos como un queratoquiste odontogénico. Sin embargo, se ha demostrado que son dos entidades separadas. Es por eso que en la nueva versión de tumores de cabeza y cuello de la Organización Mundial de la Salud, pues tiene un lugar aparte al queratoquiste odontogénico. Como podemos ver en la imagen, dentro de las características clínicas de este quiste podemos agregar que es asintomático. Como podemos ver en esta radiografía, lo vamos a descubrir de manera accidental como un hallazgo radiográfico, seguramente buscando alguna otra característica dentro de los maxilares. Radiográficamente se va a presentar como una radiolucidez unilocular bien delimitada. De igual forma va a tener una incidencia baja como el anterior. Como podemos ver en la siguiente imagen, se va a presentar principalmente en la mandíbula, aproximadamente en un 90% de los casos. Y de estas apariciones en la mandíbula, el 75% lo va a presentar en la región posterior, ya sea en el cuerpo o en la rama mandibular. A diferencia del queratoquiste odontogénico, este quiste odontógeno ortoqueratinizado, al realizar su enucleación, va a presentar una recidiva mínima aproximadamente del 2%. Dentro de las características histológicas, es muy importante mencionar que es aquí donde se presenta la variante entre lo que se le conocía como el queratoquiste odontogénico y ahora este quiste odontógeno calcificante. Las características histológicas son muy importantes. Y podemos decir que presenta una pared, la cual no va a contener inflamación, pero va a presentar un epitelio regular delgado de aproximadamente de 5 a 8 células que en la superficie va a expresar ortoqueratinización, como lo dice su nombre, con una capa prominente granular. La capa basal, que es donde viene la diferencia entre la otra entidad, va a ser aplanada o cuboidal. Sin embargo, no va a presentar unos núcleos hipercromáticos, ni tampoco la capa basal va a presentar un empalizamiento. Es muy importante, ya que esas características que este quiste no presenta, sí lo va a hacer el queratoquiste odontogénico. Y de igual forma como el anterior, el diagnóstico es muy importante, ya que de acuerdo a él, el tratamiento puede ser o muy conservador o muy radical. La confusión en el momento de realizar diagnóstico entre un quiste odontógeno calcificante y una ameloblastoma, o un quiste odontógeno ortoqueratinizado y un queratoquiste odontogénico, puede traer consecuencias muy desagradables para el paciente.
Para finalizar, de los quistes del desarrollo, vamos a hablar de uno muy importante y que en últimas fechas ha sido muy controversial: el queratoquiste odontogénico. El queratoquiste odontogénico, dentro de su incidencia y epidemiología, como podemos ver, vamos a decir que representa del 10 al 20% de todos los quistes odontogénicos. Comúnmente va a estar asociado a un tercer molar y se va a presentar principalmente entre la segunda y la tercera década de la vida, con una predilección por el sexo femenino, aproximadamente en un radio de 3 a 2. La parte más importante de este quiste es cuando hablemos de su histología, el cual la forma un epitelio delgado, regular, escamoso, como podemos ver, paraqueratinizado, con una capa basal en empalizada e hipercromatismo nuclear. Asimismo, dentro de las características de este quiste del desarrollo, podemos decir que el 5% de estos quistes van a estar asociados al síndrome de carcinoma de células basales nevoides. Van a originarse de la lámina dental, como podemos ver acá, de los restos epiteliales de la lámina dental. En la imagen podemos observar que tiene una predilección por la mandíbula, aproximadamente en un 80%, y sus características radiológicas van a ser muy importantes. Como podemos ver en la imagen, puede presentarse como una zona radiolúcida unilocular, pero también el que se presente como una zona radiolúcida unilocular no es algo poco común. Este quiste va a tener importancia porque en él se ha descubierto una mutación o una inactivación del gen PTCH1, lo cual va a traer una activación de la vía Sonic-Hedgehog, la cual va a producir de manera secundaria una proliferación aberrante del epitelio de este tipo de quiste. Este quiste ha sido controversial porque en la edición anterior del 2005 de tumores de cabeza y cuello de la Organización Mundial de la Salud se le consideraba un tumor, y en esta última edición del 2017 ha vuelto a considerarse un quiste. Y esto es porque cuando se estudiaron las características genéticas y moleculares de este quiste, dentro de las observaciones más notables fue las alteraciones, como mencioné, del gen PTCH1, en el cual en el síndrome de carcinoma de células basales nevoides, está asociado a cambios similares encontrados en alrededor del 80% de todos los queratoquistes odontogénicos. Tanto los que están asociados al síndrome, tanto los que no están asociados al síndrome. También pudieron observar la pérdida de heterocigosidad en la región 9q22.3, que es el lugar donde se encuentra mapeado este gen. Ha sido encontrado en otros quistes, como en el quiste dentígero. Y entonces, al día de hoy, no existe evidencia científica que soporte su origen neoplásico. Es por eso es que en la última edición la Organización Mundial de la Salud lo sigue considerando como un quiste. Dentro de lo más importante de este está su tratamiento. Al igual como su diagnóstico, ha sido controversial debido a su alto índice de recidiva. Tratamientos simples como la enucleación pueden desencadenar en una alta tasa de recidiva. También se le ha considerado como tratamiento la enucleación para reducir el tamaño de estas lesiones y posteriormente realizar su enucleación como entidades más pequeñas. Dentro de esta misma entrega del 2017 que nos da la Organización Mundial de la Salud, una revisión bibliográfica nos dice que la incidencia después de la enucleación del mismo va alrededor del 25%.
Un metaanálisis también citado en el escrito antes mencionado nos dice que una enucleación más la utilización de la solución de Carnoy puede traer una recidiva de aproximadamente del 8%. Lo cierto es que en lesiones grandes regularmente se prefiere la resección quirúrgica, la mayoría de las veces con bordes de seguridad. Regularmente este tratamiento radical se realizaba de manera más habitual anteriormente. Sin embargo, las tendencias al tratamiento conservador han ido incrementando. Hoy sabemos que tratamientos alternativos como el uso de óxido nitroso, solución de Carnoy, azul de metileno, pueden repercutir en poderle dar al paciente una alternativa más conservadora y así evitar traumatizar demasiado a los maxilares. Esto fue todo hablando de los quistes odontogénicos. Es un repaso general de las características principales de los mismos. Sin embargo, en la descripción del video dejamos detalladamente cada una de la bibliografía utilizada en la elaboración de este video para aumentar el conocimiento del mismo. Yo les agradezco muchísimo su atención.